abominación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Hermanos, pongámonos de pie en palabra de oración. Amén. Amado Jesús, Padre Todopoderoso, bendito sea tu santo nombre. Padre, te damos la bienvenida, mi Dios, esta tarde de hoy. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos, Señor, la gloria y la honra que tú te mereces solamente, Padre. Amado Jesús, reconocemos, Señor, nuestra maldad, reconocemos que somos pecadores, Señor, reconocemos que somos imperfectos, Señor, delante de ti, Padre. Y con un corazón humilde, Señor, doblamos nuestra cerviz delante de ti. Clamamos, Señor, que termines, mi Dios, la obra, Padre, que has comenzado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, Padre, que seas tú, mi Señor, tomando control de esta palabra, mi Dios, que hable por medio de mi boca. Sea una palabra, Señor, de edificación para los hermanos. Sea una palabra que glorifique tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo de Nazaret, decimos amén y amén. Hermano, esta palabra se llama la rebeldía contra Dios. La rebeldía contra Dios se llama esta palabra. Y lo que leíamos anteriormente está en 1 Samuel 15, 23. Primera de Samuel 15, 23. En ese capítulo 15 del libro de 1 Samuel, Saúl desobedece y es desechado por Dios como rey de Israel. ¿Qué ocurría? Si recuerdan allí, ¿verdad? El pueblo de Israel históricamente había sido conducido ¿por quién? Por jueces, ¿verdad? El Señor siempre había levantado personas, ¿verdad? Primeramente había levantado a Samuel, a Moisés. Y así siempre hubo una persona que estuvo allí, ¿verdad? Al mando, ¿verdad? Una persona puesta por Dios que dirigía al pueblo. Y era una persona que tenía, digamos, un respaldo espiritual, que estaba puesto por Dios, y tenía un respaldo militar también. Y era la persona que gobernaba en el nombre del Señor al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel había pedido un rey. Había pedido un rey. Y Jehová dirigió a Samuel y nombraron a Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió? Saúl hizo lo malo delante de Jehová. En este versículo que acabamos de leer, ahí en 1 Samuel 15, ¿qué ocurría? Si usted va al versículo 2 y 3, ahí en 1 Samuel 15, Jehová le había indicado, ¿verdad? A Samuel, y Samuel a Saúl, ¿verdad? Que se tenía que levantar contra el pueblo de Amalec, los amalecitas. En el versículo 2 dice: así ha dicho Jehová, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Pongan la atención, hermano, a este versículo. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden del Señor fue acabar con todo. Hermano, y este pueblo de Amalec, esa rivalidad, esa pelea contra el pueblo de Dios venía desde hace tiempo, desde hace años. Ustedes se acuerdan en el libro de Éxodo, cuando en esa batalla, cuando Moisés levantaba los brazos, que si bajaba los brazos, entonces el pueblo de Israel no perseveraba, pero si subía los brazos, entonces el pueblo de Israel iba y ganaba. ¿Recuerdan eso? Recuerdan que tenía que venir por un lado Aarón y por el otro lado Hur, y le alzaban los brazos, y entonces ahí el pueblo de Israel iba en victoria. Bueno, hermano, esa batalla fue contra Amalec. O sea que eso ya tenía tiempo, venía tiempo sucediendo. Y el Señor le da instrucciones claras a su profeta, a Samuel, y Samuel al rey Saúl, de que acabara con todo ese pueblo. Y la gente que no entiende, como decía mi hermano Neto, la gente que quiere ser más buena que Dios, viene y dice, pero
Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué mata a toda la gente? Dio la orden de que matara, hermano, porque era gente que estaba realmente corrompida, era gente que hacía sacrificios humanos, que pasaban a los hijos por el fuego, hacían brujería. Era gente que estaba realmente corrompida y la orden de Dios era acabar absolutamente con todo. Todo. El versículo 3 es claro. Le dice al rey, le dice a Saúl, acaba con todo. ¿Y todo qué es? Todo es todo. Amén. Entonces, Saúl va a batalla contra el pueblo de Amalek y Jehová le da la victoria. Jehová le dio la victoria y le ganó, perdieron la batalla, perdió a Amalek. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 9, versículos del 7 al 9. Estamos ahí en primera de Samuel 15 todavía. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Entonces fíjense, hermano, ahí la cosa iba mal. ¿Cuál fue la orden de Jehová? Acaba con todo. ¿Saúl obedeció? No, ¿verdad? Al primero con que tenía que acabar era el rey, le perdonó la vida. Y la palabra dice, lo acabamos de leer, que incluso perdonó lo mejor de los animales. Dice que lo mejor lo guardó, mató fue a lo peor. Si veía un ganado bien gordito allí, bien rozagante, lo cogió para él. Y a todo el ganado, todas las ovejas que eran flacas, enfermas, eso fue lo que mató. De modo que no obedeció la palabra de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Amén, ¿verdad? Entonces, versículos 10 y 11, ahí en primera de Samuel 15. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Jehová le dijo a Moisés lo que había pasado. No, mira, este hombre que yo he levantado por rey me ha fallado. Me ha fallado. Entonces Samuel va a la presencia de Saúl. Vamos a leer versículos 13 y 14. Ahí en primera de Samuel 15 todavía dice la palabra. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Sabíamos que no había cumplido la palabra, no obedeció lo que el Señor le dijo, pero todavía viene él y le dice a Samuel, al profeta de Dios, bendito seas, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel sabía que eso no era así. Jehová se lo había dicho. Y entonces viene Samuel y le dice, pero entonces, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es ese que yo oigo con mis oídos? Es decir, tú me estás diciendo a mí una cosa, ¿verdad? Pero lo que yo oigo, eso te delata. Yo oigo esos animales, el bramido de las ovejas, el mugir de las vacas. Tú no hiciste lo que Jehová te mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, viene Samuel y le dice, vamos al versículo 22. Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué ocurría, mi hermano? Saúl le había dicho, no, lo que pasa es que yo aparté esto porque yo le iba a hacer sacrificio a Jehová. Hermano, pero eso no fue lo que Jehová le pidió. El Señor habló bien claro. Jehová le dijo, acaba con todo. Jehová no le estaba pidiendo sacrificio. Entonces él le dice, no. Le dice Samuel,
Al Señor no le importa los sacrificios que tú vayas a hacer. El Señor no se complace en eso. El Señor lo que quiere es tu obediencia. El Señor lo que quiere es que tú lo obedezcas. Y aquí viene y le dice lo que leímos al comienzo en el versículo 23. Le dice Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Aquí Samuel le recalca a Saúl, ¿verdad? Imagínense, tan desagradable ante los ojos de Dios es la rebelión, la rebeldía en contra de Dios, que el Señor la compara con el pecado de adivinación, con el pecado de brujería, algo realmente malo para los ojos del Señor. Y luego dicen, ¿verdad? Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Es la obstinación, entonces otro pecado bien terrible. El Señor compara la obstinación, la terquedad, ¿con qué? Con la idolatría, otro pecado que es aborrecible para Dios. Entonces dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, entonces este pecado, fíjense que la palabra nos habla de dos faltas, dos pecados que cometió Saúl. Habla primero de la rebelión, la rebeldía, y en segundo lugar nos habla de la obstinación. Entonces, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía es rebelarse, sublevarse, ir en contra de algo, ¿verdad? Faltar a la obediencia. Usted le han dicho que haga algo y usted hace otra cosa. Eso es ser rebelde. Y obstinación, ¿a qué se refiere? La obstinación es simplemente la terquedad. A usted le dicen que haga algo, que haga así. Te dice, no, yo no lo voy a hacer así, yo lo hago a mi manera. Yo lo hago como yo quiero. Entonces Saúl cometió estos dos pecados, ¿verdad? La rebeldía, rebelarse contra ¿quién? Contra Dios. Y en segundo lugar, la obstinación. Él no solamente se rebeló, sino que hizo las cosas como a él le provocó. El Señor le dijo, haga aquí, acabe con todo. ¿Y él qué hizo? Él simplemente se guardó lo mejor para él, le perdonó la vida al rey y desechó la palabra de Dios. Entonces eso le costó el trono, eso le costó el reinado a Saúl. Amén. Entonces una cosa terrible, la rebeldía y la obstinación. Hermano, esta no era la primera vez. Esta no era la primera vez que Saúl pecaba contra Dios. Si ustedes, si quieren en su casa, hermano, con tiempo, lea ahí 1 Samuel 13. Y en 1 Samuel 13 también hizo lo mismo Saúl. Jehová le había dicho, vaya contra el pueblo de los filisteos. Vaya contra el pueblo de los filisteos, otro pueblo enemigo, históricamente del pueblo de Israel. Lo sometió, los humilló históricamente. Y Jehová le dio la orden, vaya contra los filisteos. Pero tenía que hacer sacrificio, primeramente. Pero el sacrificio no lo iba a hacer él, el sacrificio lo tenía que hacer Samuel. Samuel era el hombre de Dios, el profeta. Hermano, las cosas de Dios eran sobremanera sagradas. Era muy sagrado. Entonces, Saúl no lo podía hacer. Tenía que esperar que viniera ¿quién? El profeta de Dios, el hombre de Dios, Samuel. Entonces dice la palabra que esperó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 7 días, 1 semana esperó. Entonces viendo que Samuel no llegaba, que dijo él, bueno, no viene Samuel, yo mismo voy a hacer los sacrificios. Y dice la palabra que terminando los sacrificios se aparece Samuel. Y viene Samuel y por palabra de Jehová le dice, locamente has actuado. Textualmente le dice, locamente has hecho. Tu reino que iba a ser, no recuerdo la palabra exactamente, pero dice tu reino que iba a ser de larga duración,
¿verdad? Ahora va a ser corto, ahí está. Dice, ¿verdad? Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora no, ahora va a ser un reino corto. De modo que Saúl era un hombre rebelde contra la voluntad de Dios. Era un hombre rebelde. Hermano, yo le digo algo. Ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de rebeldía es el mismo que opera en el mundo hoy día. Ese espíritu de rebeldía es el mismo que vemos en este mundo, en la sociedad moderna. Un espíritu que va en contra de Dios. Un espíritu que no es otra cosa que algo satánico, algo diabólico, que se opone a la voluntad del Dios Todopoderoso. Un espíritu que se opone. Respecto de eso, habla un poco el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2, los versículos del 1 al 3. Y más luego lo terminamos de leer. Vamos a leer por el momento el Salmo 2 del 1 al 3. Salmo 2 es un salmo profético, un salmo muy hermoso que habla, ¿verdad?, de el futuro gobierno de Cristo en la tierra, el gobierno milenial y la eternidad. Entonces dice, el Salmo 2 del 1 al 3 dice, hace una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso dice el Salmo 2, versículos del 1 al 3. Y eso es la realidad de hoy día, hermano. Eso es lo que está pasando hoy día. Hace una pregunta, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Hermano, ponga la Biblia aquí, ponga un periódico aquí y lea. Compare la realidad de hoy día con la palabra cabal. La gente está amotinada en contra de Dios. La gente lo que está pensando es cualquier clase de tontera en contra de Dios. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Hermano, y eso se está viendo hoy día también. Los gobiernos del mundo. Los gobiernos, la gente que, los presidentes, los alcaldes, ¿cómo que se llama? Los gobernadores, todo lo que la gente elige para que le sirva al pueblo, ¿qué es lo que hace? Sirve su propio bien. Sirve su propio bien. Hermano, y escuche algo, no es casualidad que las cosas que se están aprobando en un país se aprueban en otro y en otro. Y todas esas leyes perversas, todas esas leyes obscenas, todas esas leyes malas, se aprueban en un país y se aprueban en otro. Eso no es una coincidencia, hermano, eso es un espíritu que se está moviendo, el espíritu del anticristo. Si mal no recuerdo, dice la palabra y en Tesalonicenses, ya está en marcha el misterio de la iniquidad. Dice la palabra, ya hay factores humanos trabajando allí para el anticristo. Y son cosas que van en contra de ¿qué? En contra de la palabra de Dios. Le voy a poner 3 ejemplos, hermano. Le voy a poner 3 ejemplos. Vamos a hablar primero de la ideología de género. Hermano, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
La palabra de Dios es clara. Amén. Amén. Dios creó hombre y creó mujer. Dios creó hombre y mujer. Entonces ahora, ¿qué dice la gente? No, hay más de dos géneros. Y ahí usted empieza a escuchar cualquier cantidad de disparate. No, pero yo soy el género mixto. No, que yo soy el género que si hoy me siento como hombre, actúo como hombre, pero si me siento como mujer, actúo como mujer. No, pero yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. No, que yo soy un hombre, pero me siento como un perro. En fin, cualquier cantidad de disparates, hermano. Cualquier cantidad de disparates que en otra época, mi hermano, que le hubieran dicho, no, esta persona está mal, esta persona es un enfermo mental. Esta persona necesita ayuda. ¿Qué le dicen los gobiernos hoy? Sí, no, valiente, vaya. Vaya. Usted es libre, experimente todo se vale. Eso es la rebeldía en contra de Dios. La rebeldía en contra de Dios, lo leímos hace rato. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hermano, y la obra de Dios es perfecta, amén. Entonces viene Dios y crea un hombre. Le da manos de hombre, le da manos fuertes para que trabaje, le da fuerza física. Le da una espalda ancha al hombre, le da una voz gruesa, le da barba, le da pelo en el pecho, le da su órgano sexual que lo define. Y la obra de Dios, hermano, es buena y la obra de Dios es perfecta. Y le da salud. Y lo pone en la tierra. Entonces viene el hombre y se rebela contra Dios y dice, no, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Entonces empieza a hacer cosas para rebelarse en contra de la obra de Dios. Y entonces empieza a inyectarse hormonas para que le cambie la voz, para que se le caiga la barba. Se cambia el sexo. Hermano, todo eso es abominación delante de Dios. Hermano, todo eso es abominación delante de Dios y se resume en una sola palabra: rebeldía en contra de nuestro Dios todopoderoso, hermano. Hermano, igualmente Dios crea a la mujer. Y su obra es perfecta, amén también. Y le da a la mujer una figura estilizada, y le da una voz delicada, y le da manos suaves y delicadas también, y le da un vientre para que procree hijos. Le da un cuerpo diferente al del hombre. Pero en su rebeldía viene la mujer y dice, no, yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre, yo me siento como hombre. Yo soy un hombre atrapado en el cuerpo de mujer, y entonces viene en rebeldía a revertir lo que el Señor hizo. Y entonces comienza otra vez el mismo proceso, a inyectarse cosas, a cambiar el cuerpo. Hermano, pero siempre va a ser un hombre. Si nació hombre es hombre, si nació mujer es mujer. Hermano, eso es una rebeldía en contra de Dios. Eso es rebeldía en contra del Señor. Así de sencillo, no le busque otro nombre. Eso es rebeldía en contra del Señor, y los gobiernos ¿cómo se dice? Encourage people. Le dicen a la gente que no, que eso está bien, que lo hagan. Pero eso no está bien, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios lo dice. Eso es rebeldía en contra del Señor. Le voy a poner otro ejemplo. El tema del aborto, hermano. El tema del aborto. La palabra de Dios dice, Proverbios 6, 16 al 19.
Proverbios 6, del 16 al 19, dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Entonces dice: los ojos altivos aborrece Jehová, la lengua mentirosa, esta que viene, mi hermano, las manos derramadoras de sangre inocente, como la sangre de esos bebés que matan, esos abortivos, y esa gente que apoya toda esa mentira. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todo eso aborrece el Señor. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios aborrece los que derraman sangre inocente. Y como dice aquí, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el que está pensando, en la maldad. Los que se apresuran a hacer el mal. Y todo eso es acerca de ese tema del aborto, hermano. Hermano, hace un par de semanas, una semana, algo así, si no recuerdo, se aprobó aquí en el estado de Queensland, se despenalizó, ¿verdad?, el aborto. Anteriormente la persona que abortara tenía que pagar con cárcel. Ahora con esa nueva ley han puesto de una manera de que la mujer embarazada hasta las 22 semanas puede abortar y no es delito. Eso lo han puesto allí en esa ley. Se hicieron las votaciones, los miembros del Parlamento. Esa ley ganó 50 votos a favor, 41 votos en contra. Es decir, hubo 41 personas, 41 miembros del Parlamento que se opusieron a eso. Hermano, y como mi hermano Neto recuerda siempre, el hermano lo dice, uno tiene que dejar un testimonio delante del Señor. El Señor juzgará en su momento todo lo que hayamos hecho. Y esas 41 personas que votaron en contra de eso ya dejaron un testimonio ahí para Dios. Nosotros nos oponemos a eso. Nosotros nos oponemos a eso porque eso es un asesinato. Te está quitándole la vida a un niño, a un ser humano. El hecho de que hayan dicho no a las 22 semanas, hermano, eso es algo completamente arbitrario. Hay vida ahí desde que el óvulo y el espermatozoide se unen. Hermano, y eso está comprobado científicamente. Eso está comprobado científicamente. Eso no es algo al azar. Ahí hay vida. Eso es vida. Pero esta gente está como en rebeldía en contra del Señor. Rebeldía, hermano. En otra palabra, rebeldía en contra del Señor. Se rebelan contra la palabra de Dios. Hermano, yo ayer, por cierto, hablaba de esto con mi esposa. Y mi esposa me comentaba acerca de esto y me decía, no, pero es que ahí hay grupos poderosos, grupos de poder a nivel mundial que están impulsando eso, el tema del aborto. Grupos de poder, las Naciones Unidas, hermano. Una organización, una ONG, algo Parenthood, no recuerdo el nombre, pero esa gente se dedica a promover los abortos. Es algo realmente cruel, es un asesinato, hermano, eso no tiene otro nombre. Asesinato contra los inocentes, contra los niños. Esa gente algún día va a tener que responder delante de Dios todo el daño que ha hecho. Y me comentaba mi esposa también, por ejemplo, los Clinton, Bill Clinton, Hillary Clinton, esa gente está metida de lleno en eso. Y ella ve un video de Hillary Clinton, un debate, cuando estaban haciendo la campaña presidencial con Donald Trump, ¿verdad? Entonces, en ese debate, esa mujer defendía a capa y espada el aborto. Sin tapujos, así, sin tratar de esconder las cosas, bien frontal, así, bien de frente. Y una de las cosas que esa mujer decía eran,
Pero usted no sabe todo lo que se puede hacer con un feto. Usted no sabe todo lo que se puede hacer con un feto. Es decir, que esa gente no ve al feto como una vida. Hermano, es una mercancía. ¿Usted me entiende? Porque cuando ellos dicen qué se puede hacer con un feto, ¿a qué se refieren? A que agarran los cuerpos de los bebés y los usan para cosméticos, para preparar incluso alimentos, para cosas. Hermano, es algo realmente perverso, pervertido. Eso no tiene otra palabra, hermano. La maldad, la rebeldía del hombre en contra de Dios. La rebeldía del hombre en contra de Dios, la palabra de Dios es clara, lo leímos. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr el mal. Todos esos pecados los tiene encima esa gente. Algo realmente feo, hermano. Grave. Otro ejemplo. Ahora viene esa festividad del Halloween. Ahora, la semana que viene lo celebran, hermano, y la gente anda como loca. Hermano, yo le digo una cosa, nosotros, bueno, que somos de Venezuela, en Venezuela no se celebraba eso, hermano. Eso. Los últimos años, más o menos, algunas personas lo hacían. Hermano, y bueno, mi esposa y yo tenemos en este país 8 años. Y cuando llegamos los primeros 2 años, uno no veía que había tanto alboroto por eso. Alguna gente lo hacía. Pero ahora usted ve que la gente está como loca, hermano, en los shopping, en decoraciones, en todas partes. Usted va a las tiendas, al Woolworth, y ve el Halloween y los muertos y los esqueletos. Todo eso, hermano. Y es una cosa que mientras más feo ponen eso, mejor. La gente le gusta más. Y mientras ponen esos disfraces y cosas bien feas, la gente más se complace. Rebeldía contra el Señor, nuevamente, el común denominador, la rebeldía del hombre en contra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra en Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Deuteronomio 18, del 10 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Dice, ni agorero. Agorero quiere decir el que predice o anuncia cosas malas o desgracias. Dice, ni sortílego. Sortílego se refiere a la persona que trabaja con cosas de brujería, que trabaja con cosas de... Todas esas cosas que hacen los brujos, baño, oraciones malas, brebaje, todas esas cosas. Dice, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Fíjense, hermano, estas eran las cosas que practicaban los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Por ejemplo, Amalek, lo que veíamos al comienzo. Amalek practicaba estas cosas también, y por eso el Señor echaba fuera a esos pueblos. La palabra de Dios es clara. Y lo dice en varias otras partes. No solo lo dice aquí en Deuteronomio 18, lo dice en varias partes. En Levítico también habla de eso, de que es abominación delante de Jehová, todas esas cosas de adivinos, de brujos, de consulta a los muertos. Todo eso, hermano, todo eso es abominación para Jehová. ¿Y qué hace la gente en estos días? Celebrando el Halloween, celebrando esa fiesta. Mientras más feo, mientras más miedo de eso, mejor. Eso es lo que hace la gente hoy día. Hermano, y la gente no sabe lo que hace. La gente no sabe lo que hace. La gente, si supiera lo que está haciendo, no lo hiciera.
endemoniando a esos niños, disfrazándolos, abriéndole puertas al diablo en su casa. Hermano, eso no se hace, con esas cosas no se juega. La palabra de Dios lo dice. Que hay ahí rebeldía en contra de la palabra de Dios, rebeldía en contra del nombre del Señor. Amén. El tema de la predicación, la rebeldía contra Dios. Hermano, ya lo vimos con Saúl, vimos que el Salmo 2 habla un poco acerca de eso. Leímos la primera parte del Salmo 2, vamos a leer lo que sigue ahora y en el Salmo 2. Vamos a leer el Salmo 2 del 4 al 12. Recuerdan que leíamos anteriormente el Salmo 2 los primeros versículos hablaban de cómo la gente en la tierra se levanta, ¿verdad?, en contra de Dios. Ahora, fíjese lo que viene, el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Simplemente todo lo que haga esa gente en contra de Dios, el Señor se ríe de ellos. El Señor se burla. No son nada para el nombre de Dios. Luego dice la palabra, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Castigo de Dios para el que se rebele contra él. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Hermano, y este es un salmo profético. Este salmo habla del reinado de Jesús en el milenio. Habla de cómo quebrantará con vara de hierro. Entonces este salmo también habla, lo vimos ahí en el versículo 5, de que cómo el Señor turbará con su ira al que se rebele en contra de él. La palabra incluso da un consejo, en los versículos 10 y 11 dice, el versículo 10, a los reyes de la tierra que sean prudentes, que admitan amonestación, jueces de la tierra, que sirvan a Jehová con temor. Esa es una palabra de Dios para los gobernantes de la tierra. Una palabra de Dios para los gobernantes de la tierra. Entonces, hermano, aunque el tema de hoy, ¿verdad?, es la rebeldía en contra de Dios. Hermano, bendito sea el nombre del Señor, que Dios es bueno, hermano. El Señor es bueno, hermano. Así nosotros seamos rebeldes, el Señor da oportunidades. El Señor tiene misericordia de nosotros. Nosotros somos malos, nos equivocamos, somos rebeldes y obstinados, como dice, como veíamos allá al comienzo, en 1 Samuel 15. Pero el Señor nos sigue dando oportunidades. Nos sigue dando oportunidades. Aquí, como por ejemplo en el Salmo 2, cuando le dice a los reyes, pónganse a cuentas con el Señor, sean prudentes, sirvan a Jehová con temor. Hermano, Dios es bueno a pesar de la rebeldía. Si hay arrepentimiento, el Señor lo levanta uno de nuevo. El Señor lo levanta uno de nuevo. Hermano, y por supuesto, el objeto de esta predicación no es traer abajo a nadie. Al contrario, en la palabra del Señor, que consigamos fe y consigamos gozo y que el Señor nos levante.
Por un lado está la rebeldía, pero por otro lado está la misericordia de Dios. Si uno se arrepiente, tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte, ¿verdad? Si hay arrepentimiento, el Señor nos levanta y nos restaura, amén. Entonces vamos a ver un caso, vamos a ver el caso de Jonás. El caso de Jonás. Jonás fue rebelde también en contra del Señor. Pero Jonás se arrepintió, entonces vamos a ver qué pasó con Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Jonás 1 del 1 al 3, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, ¿verdad? Viene el Señor y le da una orden a Jonás. Le dice: levántate y ve a la ciudad de Nínive. Nínive para la época era una ciudad grande. Dice la palabra, creo que tenía 120,000 personas, es decir, que era una ciudad grande, era una ciudad importante para la época. Y le dice: Jonás, ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, la ciudad como tal estaba en pecado. La ciudad estaba en pecado y Jehová le da la orden a Jonás de que vaya a predicarle a la ciudad a que se arrepienta. Entonces, ¿qué hizo Jonás? ¿Obedeció al Señor? No, ¿verdad? Eso es como que usted le diga: hermano, Jehová lo mande, vaya a predicar la palabra allá en Golco. Y usted agarra y prenda su carro y se va hacia Kent, hacia allá, se agarra la vía del norte y se va bien lejos, va diametralmente opuesto a donde el Señor lo mandó. Nínive era una ciudad relativamente cerca de Jerusalén, estaba, digamos, al noreste de Jerusalén. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hizo Jonás? Compró un pasaje en barco y se fue para Tarsis. ¿Qué era Tarsis? Tarsis es España, hermano. Tarsis es completamente opuesto, diametralmente opuesto a donde el Señor lo había mandado. Y se alejó. ¿De quién? Se alejó de la presencia de Jehová. Hermano, y esto, ¿verdad? Estos versículos que acabamos de leer hablan un poco también de cómo se maneja la iglesia hoy día. Cómo se está manejando la iglesia hoy día. La palabra de Dios es clara. Todo lo que uno tiene que hacer está aquí escrito en la palabra. Entonces muchas veces la iglesia de Cristo, hablo de la iglesia en general, ¿verdad? La iglesia va en dirección opuesta a la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice? Bueno, habla del arrepentimiento, habla del perdón de los pecados, que tiene que predicar la palabra como es. Tiene que haber edificación de los hermanos, palabra de Dios. ¿Y en qué dirección va la iglesia de Cristo muchas veces? Bueno, la prosperidad. Alabanzas que no edifican a los hermanos, que no glorifican el nombre de Dios. Una palabra que no tiene poder. Una palabra que no es bíblica. En fin, esa cantidad de cosas. Entonces, el Señor dice una cosa y como que la gente va en otra. Eso no puede ser, pero eso fue lo que hizo Jonás. Ya más adelante, al rato, vamos a ver por qué Jonás lo hizo. Bueno, la justificación que le da al Señor. Entonces Jonás tomó el barco. Tomó el barco en dirección a Tarsis, en dirección a España, y sabemos lo que pasó, ¿verdad? Había una tremenda tormenta. Se desató una tremenda tormenta que la gente estaba asustada.
Los que estaban en el barco, que no creían en Jehová, oraban a sus otros dioses. Y Jonás estaba dormido y lo despiertan. Mira, ¿en quién tú crees? Bueno, yo creo en Jehová, dice Jonás. Bueno, muy bien. Y dice la palabra que echaron suertes a ver qué estaba pasando, porque el mar estaba tan enfurecido. Y dice que la suerte cayó en Jonás. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver en el versículo, ahí en Jonás 1, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios, y tomaron a Jonás, la gente que estaba en el barco, ¿verdad? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Es decir, la gente que echó la suerte en Jonás estaba en lo cierto, el problema era Jonás. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Lo lanzaron al agua, y dice la palabra de Dios que vino un pez grande. No dice cuál pez, pero un pez grande, y se lo tragó. Y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Respecto a eso, hablaba Jesús también. ¿Recuerdan cuando los fariseos le pedían señal a Jesús? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? El Señor les dijo, ¿verdad? Esta generación perversa me demanda señal, yo les daré. ¿Cuál señal? La señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así el Hijo del Hombre irá, ¿verdad? Y estará 3 días allí enterrado. Eso lo usó el Señor, esta parte de la palabra, para darle testimonio a ellos de eso, lo que iba a suceder. Entonces, Jonás se rebeló contra el Señor. Jonás lo lanzaron del barco, y un gran pez, se lo tragó. Ahora, mi hermano, si usted se va allá al libro de Jonás, al capítulo 2, usted se va a dar cuenta que todo ese capítulo habla de ¿qué? Del arrepentimiento de Jonás. Hermano, trate de imaginarse eso. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será uno estar metido en la boca de un animal ahí grande? ¿Quién sabe? En el estómago, en la oscuridad, me imagino yo, ahí moviéndose. Hermano, debe ser algo realmente, cosa seria, pues. Imagínense. Entonces, todo ese capítulo trata de eso, trata del arrepentimiento de Jonás. Jonás, ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hermano, imagínese, ese hombre estaba desesperado allá adentro, metido en la boca del pez. ¿Qué hizo? Bueno, hermano, hizo lo que uno tiene que hacer cuando está atribulado. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Doblar rodilla, hermano. Buscar la presencia del Señor, orar, ayunar si es posible. Así se resuelven los problemas, hermano. Así se resuelven los problemas, buscando el rostro del Señor. Amén. Así se resuelven las cosas. De modo que este hombre se arrepintió, oró, se agarró del Señor, y vea lo que dice el versículo 10, Jonás 2, 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, el Señor está en control de todo. El Señor está en control de todo. Hermano, a veces uno se preocupa por las cosas y se afana. Y yo le digo, hermano, yo soy el primero que me afano por las cosas y me preocupo. Y a veces me pongo nervioso y todo.
Hermano, pero uno tiene que confiar en su Dios, uno tiene que tener fe y orar, humillarse. Y hermano, el Señor toma control. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Se salvó Jonás. Amén. Entonces, Jonás, vamos a leer ahora el capítulo 3. Jonás capítulo 3 dice, Jonás 3, vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, vino palabra, Jonás 3 del 1 al 6, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Amén. Hermano, y esta vez vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Obedeció. Amén, ¿verdad? Aprendió la lección. Entonces, Jonás predicó palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Toda la ciudad se convirtió, hermano. Toda la ciudad le hizo caso. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio. Imagínense, dice desde el mayor hasta el menor, hasta el rey. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo le hicieron caso a la palabra de Dios? ¿Cómo le hicieron caso a la palabra de Dios? Hermano, hace ¿qué? Unas 3 semanas veíamos en la célula, estábamos estudiando Marcos, creo que era Marcos 4, la parábola de la semilla, la parábola del crecimiento de la semilla, y esa parábola lo que explica es, ¿verdad?, cómo el sembrador pone la semilla allí en tierra y prácticamente sin que el sembrador sepa cómo esa semilla brota, esa semilla crece, ¿verdad? La semilla viene a ser como una hierbita primero, luego un arbusto, luego luego un árbol grande, da flores, da frutos, ¿verdad? Y cuando llega el momento de la siembra y se recoge ese fruto. Hermano, y esa parábola lo que nos habla es de cómo el Espíritu Santo hace la obra, cómo el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra en cada una de las personas. El sembrador es la persona que predica, pero esa parábola decía, no, sin que el sembrador sepa cómo la semilla crece. Hermano, ¿y a qué voy? A lo que voy es que a veces uno le da temor o le da cansancio, flojera, predicarle la palabra a otra persona, y uno que dice, no, pero es que yo le voy a predicar, pero esa persona no se va a convertir a Dios. Yo le voy a predicar, pero esa persona no me va a hacer caso. Hermano, no es el trabajo de nosotros. Primero, uno no tiene el poder para convertir a nadie, hermano. El poder viene del Espíritu Santo de Dios. Ninguno de nosotros va a convertir a nadie. El trabajo de uno es predicar la palabra. Pero uno no va a convertir a nadie. Dios es el que convierte a la gente. El Espíritu Santo lo redarguye. Entonces, así como esa semilla crece por sí sola, como el sembrador no sabe cómo, igualmente el Espíritu Santo de Dios toca a la persona. Uno no sabe cómo, el Espíritu Santo lo mueve y la persona, ¿verdad?, llega a los caminos del Señor. Amén. ¿Me entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Entonces, así es la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor. Entonces, imagínense
si a la final Jonás no hubiese predicado nunca la palabra? ¿Qué hubiese pasado si Jonás no obedece a Jehová? 120,000 personas que se salvaron, que se arrepintieron, se hubieran muerto. Hermano, y eso nos toca a nosotros, a mí me toca de primero. Si uno no predica la palabra, ¿qué pasa? Las almas se van al infierno. Y a mí es el primero que me tiene que llegar esa palabra. Bendito sea el Señor. Pero ese es el punto, hermano. El punto es que la obra la hace Dios. La obra no la hace uno. Uno es un instrumento. Uno es un instrumento en las manos de Dios. Y si uno se deja usar, el Señor lo usa. Toda la gloria sea para el Señor. Amén, ¿verdad? Entonces ya falta poco, hermano. Ya vamos terminando. Vamos a Jonás 4. En Jonás 4, ya en el capítulo 4, ya la obra estaba hecha, ya el trabajo que el Señor le había encomendado a Jonás, ya Jonás lo había hecho, ya había predicado la palabra y la ciudad se había salvado, gloria al Señor. Entonces, dice la palabra ahí, Jonás 4, del 1 al 3. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermano, y usted dirá, pero bueno, Jonás no venía de una tremenda victoria que el Señor le había dado. Jonás dirigido por el Señor no había hecho la obra y se habían salvado las almas y se evitó la destrucción de la ciudad. Entonces, ¿cómo es eso, hermano? ¿Por qué Jonás estaba triste? Hermano, y aquí volvemos al comienzo de la predicación. ¿Se acuerdan que hablábamos del pecado de Saúl, que era la rebeldía y la obstinación? Y hablábamos de que la obstinación es la terquedad, de que yo hago las cosas a mi manera, como yo creo. Bueno, aquí Jonás estaba pecando de terco también. Viene Jonás y le dice al Señor, dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. En pocas palabras, Jonás estaba diciendo, bueno, yo la primera vez yo no te obedecí, yo me fui para Tarsis, porque yo sabía que tú eras un Dios bueno y piadoso y que tú no ibas a destruir a Nínive, tú te ibas a arrepentir. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Ahora, yo le pregunto, hermano, ¿esto es una justificación para que Jonás hubiese desobedecido a Dios? La respuesta obviamente es no. Tenemos que esforzarnos en obedecer a Dios lo más que podamos, ¿verdad? Todos. Obedecer a Dios lo más que podamos. Entonces, ¿qué quería Jonás? Fíjese que dice, Jonás se apesadumbró en extremo. Después el versículo 3 dice, ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová hizo una gran obra, Jehová perdonó a la ciudad. Pero Jonás, tal vez él tenía otra cosa en su corazón. Él decía, no, pero esta gente pecó, esta gente había que exterminarla a todas, acabar con todo, porque eran pecadores. Hermano, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Hermano, el Señor es bueno. Hermano, cuando usted piense que los demás son pecadores, piense de usted mismo primero. Hermano, piense de dónde el Señor lo sacó a usted. Y entonces después vea a los demás. Mire su propio pecado primero, después vea los pecados de los demás. Entonces este era el problema de Jonás. Jonás él
Él se justificaba, él decía, no, yo me fui para Tarsis porque yo sabía que a fin de cuentas, Dios los iba a perdonar. Yo sabía que Dios no iba a destruir la ciudad. Y Jonás estaba un poco molesto también. Él sabía que ellos habían pecado y quería pues que ellos fuesen castigados. Entonces ahora, si usted sigue leyendo el libro de Jonás, hermano, se va a encontrar la matica de calabacera. ¿Recuerda eso? ¿Verdad? Jonás estaba cansado, dice la palabra que hizo un enramado, digamos, hizo como una casita, un ranchito ahí con ramas. Y el Señor hizo crecer una mata, una calabacera, para que le diera sombra a Jonás. Entonces viene y el Señor y luego destruye la planta y la plantita se seca. Entonces viene Jonás, ¿y qué hizo? Jonás se entristeció, ¿verdad? Por la planta. Y Jehová le dice, bueno, ¿y tú que te entristeces por una plantita que se murió? Bueno, ¿cómo yo no me voy a entristecer por todas esas vidas que yo he creado y se van a perder? ¿Verdad? Y entonces ahí es que Jonás cae en cuenta. Hermano, no estamos nosotros para juzgar a nadie. Al contrario, hermano, más salvación, más misericordia de Dios, más almas para Cristo. Hermano, si nosotros hemos gozado la misericordia de Dios, las otras personas también tienen derecho, ¿verdad? A ser amados por Dios, a ser perdonados por Dios, a venir a los pies de Jesús. Hermano, y nuevamente volvamos ahí al tema de la obstinación, de la terquedad. Jonás dando excusa. Jonás diciendo, no, pero yo sabía que tú eras bueno, que tú te ibas a arrepentir, que tú lo ibas a salvar. Hermano, el que tiene hijos sabe. El que tiene hijos pequeños sobre todo sabe que así son los muchachos. Uno le dice, haga aquí, ¿qué hace? Hace todo lo contrario de lo que uno le dijo. Uno le dice, no toque eso. Eso como si uno le dijera, vaya derechito y tóquelo, agárrelo. Así son los niños. Y después que lo hacen, ¿qué sucede? Vienen y le dicen a uno y le vienen con un cuento, ¿verdad? No, papá, no, mamá, pero lo que pasa es que yo hice aquí, hice allá. Yo no quería hacerlo así, pero entonces vino y esto y aquello. Como dicen coloquialmente en Venezuela, de una mente a caerle a cuentos, a mentiras. Así vienen los niños, hermano, y así a veces nos ponemos nosotros con Dios también. Cuando sabemos que hemos pecado contra el Señor y en vez de aceptar nuestro pecado nos ponemos a justificarnos delante de Dios. No, Señor, lo que pasa es que yo hice así, hice asado, pero yo no quería, pero entonces vino el hermano tal y por él yo reaccioné así. No, hermano. Hermano, las órdenes del Señor no se contradicen, hermano. Las órdenes de Dios se obedecen, hermano. El día para hacer la voluntad de Dios, ¿sabe cuándo es? Hoy. Hoy, hermano. Hoy es el día que uno se levanta y hoy es el día que uno deja todo atrás y se afianza en el Señor y hace su voluntad. Amén. ¿Verdad? Ya vamos a terminar entonces con esta parte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 23. Jeremías 23, 17. ¿Lo tenemos? Amén. Jeremías 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hermano, eso que acabamos de leer está ahí en Jeremías 23 y ahí Jeremías estaba denunciando a los que eran los falsos profetas, los profetas que
que le decían a la gente lo que la gente quería escuchar. Lo que le decía era puras cosas buenas, puras cosas bonitas. Así estuviesen pecando. Entonces, respecto a eso, dice Dios, dicen atrevidamente a los que me irritan. Es decir, esos profetas le decían al que iba en contra de Dios, Jehová dijo, paz tendréis. Es decir, no importa que estés pecando, siempre te va a ir bien. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, es decir, al que no obedeciera a Dios, al que estuviera haciendo su propia voluntad, haciendo las cosas como él quisiera, a los que van tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso era mentira, hermano. Prácticamente lo que estaban era ahí agradando a las personas si hubiese pecado contra Dios. Hermano, así no son las cosas, hermano. Lo hemos visto en esta predicación. Lo hemos visto en esta predicación al comienzo. En el primer versículo decía, ¿verdad? Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces le digo nuevamente, hermano, el día para obedecer la voluntad de Dios es cuando es hoy. El día para ponernos a cuenta con el Señor es hoy. El día para dejar que el Señor nos use, que seamos instrumentos en sus manos es hoy. El día que obedecemos al Señor es hoy. Hermano, los que hemos sido rebeldes con el Señor, arrepintámonos, pongámonos a cuenta con el Señor, y el Señor es bueno, el Señor nos restaura, nos levanta. Pero el día es hoy, amén, ¿verdad? Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre, alabado sea tu nombre, mi Señor. Padre, te damos las gracias, mi Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor, afiánzanos, afírmanos en tus caminos, mi Señor. Padre, no queremos ser rebeldes, Señor. Primeramente, mi Señor, queremos hacer tu voluntad, Padre. Queremos ser usados por ti, mi Dios. Padre amado, bendito, queremos bendecir tu nombre, Padre. Amado Jesús, que seas tú, Señor, tratando con nosotros, limpiándonos, bendiciéndonos, Señor, esforzándonos. Padre amado, bendito, quita lo que nos estorba, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a limpiar esas vestiduras, mi Señor, delante de ti, Padre. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito, te pedimos, Señor, que nos acompañes, Señor, esta semana que comienza, Padre. Te damos las gracias, mi Señor. Te damos las gracias por toda la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todas las misericordias que tú has tenido con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú nos has levantado, tú nos has guardado, Señor. En medio de la angustia, Señor, en el día de prueba, Señor. Tú has estado ahí con nosotros, Señor. Por eso te alabamos, Señor. Te bendecimos. Padre, en tus manos, Señor, ponemos todos los casos de salud, Señor. Ponemos la vida de todos los hermanos, Señor, en tus manos. Te ponemos la vida de nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos muy especialmente por la salud de nuestro hermano Diego, Señor. Te damos gracias por su vida. Te pedimos, amado Santo, que lo termine, Señor, de levantar, Señor, de sanar, Padre. Que tu nombre, Señor, se glorifique en la vida de Diego, Señor. Que él pueda dar, Señor, testimonio de tu gloria, Señor, de tu poder, Padre, de cómo tú lo has guardado, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Restaura su cuerpo, Señor. Derrama sanidad sobre él. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de todos los hermanos. Gracias, mi Señor, por cada uno de los que están aquí presentes, por los que no han podido venir. Padre, te pedimos, Señor, por la vida de mi hermano Portillo, de nuestros hermanos Portillo, primeramente. Padre, llévelos, Señor, y tráigalos con bien. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, Señor. Padre, use a mi hermano Neto ya en Adelaida con poder, Señor. Que esa palabra, Señor, que usted le ha dado, Señor, haya sido una palabra de bendición para
para la congregación, Señor, allá en Adelaida. Bendígalos, Señor, a ellos también. Bendiga al hermano Alex, bendiga a los hermanos Granados también, a todos los hermanos que allá se congregan, Padre, los ponemos, Señor, en sus manos. En el nombre de Jesús, Padre, acompáñanos, Señor, esta semana de trabajo que comienza también, ayúdenos, Señor. Ponemos nuestras cargas, Señor, en sus manos. Pedimos su ayuda, su bendición, mi Dios. Pedimos que bendiga los alimentos también que vamos a consumir, Padre, santifíquelos. Esa comida sea de provecho para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús decimos amén y amén.